La Casa de la Muerte. Así se conoció a la vivienda de Dorotea Puente, una mujer de 59 años que mató a 9 personas y las enterró en su patio. Durante 6 años de terror, ella se dedicó a engañar a los miembros de la familia de los huéspedes de su casa, a los trabajadores sociales que hacían seguimiento y hasta a los investigadores. Dorotea Helen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, Estados Unidos. Era la sexta hija de 7 en una familia humilde que recogía algodón y que atravesaba por una difícil situación física y mental. Su padre tenía tuberculosis y hablaba de suicidio con frecuencia. Su madre era alcohólica, por lo que discutía a menudo con los otros miembros de la familia. Dado el panorama, la niña de 5 años, es decir, Dorotea, tuvo que ser criada por sus hermanos mayores, algo que incrementó cuando su padre murió a causa de la enfermedad. Se mudaron a San Dimas, en California, y allí Dorotea empezó a inventar historias sobre su vida que le contaba a los demás, relatos que crecerían, al igual que ella, con los años. Lo que empezó como un método de autodefensa se fue transformando poco a poco en mentiras patológicas. Dorotea ingresó a una escuela en donde los maestros notaron cómo ella y sus hermanos eran tratados por Trudy, su madre. Por este motivo, la señora perdió la custodia y los niños fueron llevados a un orfanato estatal. La madre de Dorotea murió meses después en un accidente en motocicleta, por lo que sus hijos quedaron totalmente huérfanos. En ese lugar, Dorotea, de 9 años, sufrió constantes abusos sexuales y estuvo en distintos hogares de acogida con parientes cercanos. Finalmente, terminó trabajando como prostituta y se inventó una nueva vida a base de mentiras. Dorotea se casó por primera vez a los 16 años con un soldado llamado Fred McCall en Nevada y firmó su acta de matrimonio con su primer nombre falso, Shell Arais. La pareja tuvo 2 hijas. Una de ellas fue enviada con la madre de Fred y la otra fue dada en adopción, dado que Dorotea no quería hacerse cargo de esta responsabilidad. En 1948, tras idas y vueltas, el matrimonio decide separarse, hecho que le causó tanta repulsión a Dorotea que le dijo a todos sus conocidos que su ex esposo había muerto días atrás. Desde allí comenzaron sus problemas con la justicia, ya que ese año usó cheques falsos para comprarse ropa y medias, lo cual causó su primer arresto, del que resultó libre por tratarse de un delito menor. La adopción de su segundo nombre ficticio, Tela Simbalain, vino al mismo tiempo que su segundo marido, el sueco Axel Johansen, al que le dijo que ella era musulmana y de ascendencia egipcia. En 1960 fue detenida nuevamente cuando el propietario de la casa donde dirigía un prostíbulo denunció ante la policía el tráfico de personas. Con sus habilidades en las mentiras, Dorotea logró rebajar su condena a 90 días en la cárcel del condado. Axel, su esposo, la internó en un hospital neuropsiquiátrico y cuando fue dada de alta se divorció de ella porque creía que seguía siendo la misma de antes. Poco después, Dorotea se casó con Roberto Puente, 19 años más joven que ella, y del que tomó su apellido en Ciudad de México. No obstante, también se divorció de Roberto 2 años después. Con un dinero que le proporcionó el gobierno,
Dorotea abrió la pensión Los Samaritanos, en la cual pretendía albergar ancianos, enfermos y alcohólicos de todo Estados Unidos. Su casa contaba con 3 plantas y 16 habitaciones y se ubicaba en la calle 2100 F de Sacramento. El monstruoso reinado dio inicio como una estafa. Todos los residentes tenían que firmar sus cheques de asistencia a nombre de ella. Como si aquello no fuera suficiente, utilizó su físico y personalidad para conquistar a hombres que luego estafaba. Después de varias denuncias, Dorotea fue acusada de 34 delitos de fraude y tras 2 años y medio de condena, fue puesta en libertad condicional. Tras retornar a su hogar, Dorotea empezó a relacionarse con los trabajadores sociales con el único fin de tenerlos de su lado. Ingresó a la política y se mostraba como una persona impecable mientras entretenía a sus amigos en las noches cuando iba a los bares. Los asesinatos comenzaron en el año 1982 con Ruth Monroe, una amiga de Dorotea que falleció en abril por sobredosis de codeína y paracetamol. El estado de salud de la víctima se empezó a deteriorar a la semana siguiente de haber llegado a la pensión, ya que su cuidadora, es decir, Dorotea, le daba té de menta envenenado. Como Ruth, Dorothy Miller, de 64 años, también falleció en manos de Dorotea con la excusa de una sobredosis de alcohol. De ahí siguieron Benjamin Fink, de 55 años, por la misma razón, y Betty Palmer, de 78 años. Todos estos cuerpos fueron encontrados en el jardín de Dorotea, junto con Leona Carpenter, James Gallop y Vera Faye Martin. Dorotea siguió saliendo ilesa de sus cadáveres, debido a la buena relación que tenía con los agentes de servicios sociales. Pero fue hasta 1988 cuando los vecinos del lugar empezaron a alertar sobre el olor que afloraba de la pensión. Sin embargo, Dorotea siempre lo justificaba con un hedor de las cañerías, y aunque se encargó de tapar el piso del jardín con cemento y luego mató a quien le había hecho el trabajo, la verdad salió a la luz. La mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera y otros policías inspeccionaron la pensión. Mientras que en el interior no encontraron nada, en el exterior se percataron de que la tierra estaba removida. Cavaron y encontraron restos humanos. Uno de los policías del caso dijo al diario estadounidense The New York Post que había encontrado trozos de tela, cáscaras de huevo y piezas de cuero que parecían carne deshidratada. A pesar de que Dorotea huyó, fue capturada y llevada a juicio tiempo después. La condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Según reportó Los Angeles Times, los fiscales dijeron que Dorotea Puente era una de las asesinas en serie más frías y calculadoras que en el país se haya visto jamás. En la cárcel, lugar donde había estado más de 5 veces, Dorotea Puente murió por causas naturales en el año 2011.